¿Qué secretos se esconden tras el silencio de un niño? En el opulento mundo de una de las familias más ricas del país, un padre desesperado lucha por la salud de su hijo. Un niño que nunca ha pronunciado una sola palabra. Pero, ¿es todo lo que parece? Cuando la lealtad se pone a prueba y las acusaciones vuelan, un tribunal se convierte en el escenario de una revelación que nadie esperaba. Prepárate para una historia donde la verdad ha estado oculta a simple vista, esperando el momento justo para salir a la luz y cambiarlo todo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y darle like al video si te gusta esta historia. Déjanos en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Durante años, un multimillonario afirmó que su único hijo nació con una rara condición neurológica que lo dejó completamente no verbal. El niño nunca pronunció una sola palabra en público, ni en la escuela, ni en casa, ni siquiera con los médicos. Todos creyeron la historia. Pero todo cambió el día en que la empleada doméstica de la familia, la única persona que realmente se preocupaba por el niño, fue acusada pública y repentinamente de robar un documento médico confidencial. Lo que sucedió a continuación conmocionó a toda la sala del tribunal y al mundo. El niño abrió la boca y finalmente habló, no por miedo, sino para revelar la verdad que su padre había intentado enterrar durante años. Ricardo Monteiro, uno de los hombres más ricos del país, se paró frente a un grupo de reporteros y cámaras. Su voz era tranquila pero firme. Le dijo al mundo que su hijo, Mateo, nació con una rara condición que lo hacía sordo e incapaz de hablar. Ricardo dijo que había esperanza, una nueva terapia experimental en Suiza que podría ayudar a Mateo a oír y hablar. Pero había un problema, un documento clave que desbloquearía los fondos para el tratamiento estaba retenido en los tribunales. Ricardo suplicó ayuda. Dijo que no se trataba de dinero o poder, sino de salvar el futuro de su hijo. El momento fue emotivo. Personas de todo el país vieron las noticias y se sintieron conmovidas por sus palabras. Ricardo parecía cansado pero decidido. Estaba junto a su abogada, Verónica Morales, que había estado trabajando arduamente en el caso. Su rostro estaba serio mientras prometía que estaban haciendo todo lo posible para que se liberara el documento. Verónica Morales, la abogada de Ricardo, había estado trabajando sin descanso. Habló con jueces, presentó solicitudes urgentes y contactó a personas en altos cargos. Cada día enfrentaba obstáculos legales, pero no se rendía. Explicó al tribunal que el fondo de investigación, que tenía millones de dólares, estaba destinado exactamente a casos como el de Mateo, pero debido a una disputa legal que involucraba a la organización que controlaba el fondo, no se podía liberar dinero sin el documento confidencial. Verónica argumentó que este retraso podría costarle a Mateo la oportunidad de una vida normal. Dejó en claro que el tiempo se estaba agotando. La terapia solo estaba disponible por un corto periodo y Mateo necesitaba comenzar pronto. Los periodistas seguían cada uno de sus movimientos. Los canales de noticias la mostraban entrando al tribunal con montones de papeles, haciendo entrevistas y hablando con pasión. La gente en línea comenzó a apoyarla y a llamarla heroína. Pero a pesar de sus grandes esfuerzos, la batalla legal era más complicada de lo que nadie esperaba. Dentro de la gran y silenciosa mansión de Ricardo, el ambiente era muy diferente. Mientras el mundo veía a un padre desesperado y a una abogada valiente, alguien más observaba todo en silencio. Elena, la ama de llaves, había trabajado para la familia Monteiro durante muchos años. Conocía bien la casa y veía cosas que nadie más veía. Elena limpiaba las habitaciones, preparaba las comidas y cuidaba a Mateo cuando Ricardo no estaba. Notó cómo se comportaba Mateo. No lloraba, no hacía ruido, solo se sentaba en silencio o miraba al suelo. A veces miraba a su padre con miedo. Elena también vio cómo Ricardo y Verónica hablaban cuando no había nadie más cerca. Sus voces eran más bajas, más serias. Parecían nerviosos y a veces incluso enojados.
Algo en la forma en que actuaban la hacía sentir incómoda. Elena comenzó a preguntarse si la historia que le contaban al público era toda la verdad. Se sentía dividida entre permanecer en silencio y hacer preguntas que no estaba segura de deber hacer. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. Ricardo hizo más entrevistas, apareció en programas matutinos, visitó hospitales e incluso habló con funcionarios del gobierno. Dijo que todo lo que quería era ayudar a su hijo. Cada aparición estaba cuidadosamente planeada. Nunca se mostró a Mateo en cámara, pero Ricardo siempre lo mencionaba. Habló de cómo Mateo sonreía de bebé y cómo esta condición le había quitado la voz. Pero Elena, que pasaba la mayor parte del tiempo en la casa, notó cosas que no coincidían con lo que decía Ricardo. Mateo rara vez sonreía, evitaba a su padre y solo parecía tranquilo cuando Elena estaba cerca. Una vez, Elena escuchó a Ricardo gritar por teléfono. Estaba enojado y le dijo a alguien que se apegara al plan. En otra ocasión, Verónica dejó una carpeta sobre la mesa de la cocina por error. Elena vio dentro unas imágenes que no tenían sentido. No eran archivos médicos. Parecían contratos y acuerdos legales con nombres que no reconocía. A pesar del creciente apoyo público, el tribunal aún no había liberado el documento. Verónica siguió presionando, presentando apelaciones y solicitando sesiones de emergencia. Dijo que el caso no era solo sobre Mateo, sino sobre dar esperanza a otras familias en situaciones similares. Sus argumentos eran sólidos, pero el juez se mantuvo cauteloso. Demasiadas cuestiones legales rodeaban el fondo. En privado, Verónica parecía más estresada que antes. Apenas dormía y, cuando hablaba con Ricardo, discutían con más frecuencia. Elena comenzó a sentirse ansiosa. Algo se sentía mal. Se preguntaba si el niño realmente recibiría la terapia o si algo más estaba sucediendo. Pensó en hablar, pero ¿quién le creería? Era solo una ama de llaves. Aún así, cuanto más veía, más convencida estaba de que Mateo no era el único en peligro. Elena comenzó a tomar notas de lo que veía y oía, sin saber qué haría con ellas. Una noche, mientras Mateo dormía y la casa estaba en silencio, Elena se paró cerca del pasillo, fuera de la oficina de Ricardo. La puerta estaba ligeramente abierta y pudo oír a Ricardo y Verónica hablando. Sus voces eran bajas, pero escuchó lo suficiente. Discutían sobre cuánto tiempo podrían mantener la historia y qué hacer si el documento nunca se liberaba. Verónica dijo que necesitaban más tiempo. Ricardo dijo que la gente hacía demasiadas preguntas. Luego hubo una pausa. Ricardo preguntó si Elena había visto algo. Verónica dijo que no creía, pero que debían tener cuidado. Elena se alejó en silencio, con el corazón latiendo rápido. Ahora sabía que algo se estaba ocultando. No tenía todas las respuestas, pero estaba segura de que la verdad era diferente de lo que se mostraba en la televisión. Al regresar a su habitación, miró una vez más la puerta del dormitorio de Mateo. El niño seguía en silencio. Nada había cambiado, al menos no todavía. El día finalmente había llegado. Después de semanas de trabajo legal, atención pública y entrevistas emotivas, Ricardo Monteiro debía presentar el documento confidencial al tribunal. Era el último paso para desbloquear el dinero del fondo de investigación y enviar a Mateo a Suiza para la terapia experimental. Pero cuando Ricardo llegó al juzgado esa mañana, se veía completamente diferente. Estaba pálido, sudando y temblando. Todos podían notar que algo andaba mal. Mientras las cámaras destellaban y los reporteros hacían preguntas, Ricardo levantó las manos y dijo que el documento había desaparecido. Dijo que había desaparecido de su oficina en casa durante la noche. Toda la sala del tribunal quedó en shock. Su abogada, Verónica Morales, parecía confundida y enojada. Ricardo no esperó mucho antes de hacer una seria acusación. Dijo que Elena, la ama de llaves, había robado el documento. Explicó que ella había discutido recientemente con Verónica y podría haberlo hecho por venganza. La acusación tomó a todos por sorpresa. Elena fue llamada a una habitación privada e interrogada por la seguridad. Estaba completamente sorprendida por la acusación. Su rostro mostraba confusión y miedo. Dijo que no tenía idea de lo que Ricardo estaba hablando y lo negó todo.
Explicó que había estado trabajando toda la noche limpiando las habitaciones de invitados y preparando las comidas como siempre. Verónica permaneció cerca y no dijo nada durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, apoyó la acusación de Ricardo, diciendo que Elena había actuado de manera extraña en los últimos días. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. La gente en el juzgado comenzó a susurrar. Algunos pensaban que era inocente, pero otros creyeron al hombre poderoso y a su abogada. Sin pruebas físicas y bajo la presión de Ricardo, el juez ordenó que Elena fuera retirada temporalmente de la casa hasta nuevo aviso. Se le dijo que se mantuviera alejada de la familia. Mientras se iba, Mateo estaba de pie en silencio cerca del pasillo. La vio irse, sus ojos siguiéndola con una concentración silenciosa. Mateo no dijo una palabra, como siempre. Estaba de pie junto a una silla, sosteniendo su oso de peluche con fuerza. Todos pensaron que no entendía lo que estaba pasando. Ricardo le dio una palmada en el hombro y dijo a los reporteros que Mateo estaba confundido y asustado y que harían todo lo posible para protegerlo. Pero más tarde, de vuelta en casa, Mateo fue a su habitación solo. Se sentó en el suelo, todavía en silencio. Después de unos minutos, miró a su alrededor con cuidado y sacó algo de debajo de su cama. Era un papel doblado que sostenía con fuerza en sus pequeñas manos. Sus ojos lo estudiaron por un momento y luego lo colocó dentro de una caja de juguetes. No habló, no lloró, pero algo en su forma de moverse mostraba una calma, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Nadie más en la casa lo vio. Abajo, los adultos discutían. Se había llamado a la policía y la investigación había comenzado oficialmente. La policía llegó más tarde esa tarde. Vestían de civil y pidieron ver la oficina donde se vio el documento por última vez. Ricardo los guió, explicando que guardaba el papel dentro de un cajón con llave. Dijo que el cajón fue encontrado abierto esa mañana y que el documento faltaba. Los oficiales tomaron fotos, buscaron huellas dactilares e hicieron muchas preguntas. Elena ya había sido enviada lejos, pero dijeron que aún necesitarían hablar con ella nuevamente. Verónica les dijo a los oficiales que Elena había estado actuando celosa y enojada desde el comienzo de la batalla legal e incluso había hecho pequeñas amenazas. Ricardo repitió que Elena podría haberlo hecho para lastimarlo a él o a Verónica. La policía no dijo mucho. Tomaron notas, recogieron artículos de la habitación y prometieron regresar. Verónica luego exigió que el tribunal actuara rápido. Le recordó al juez que la terapia que Mateo necesitaba tenía una ventana médica corta y no podía esperar mucho más. El juez celebró una breve sesión de emergencia y escuchó la solicitud de Verónica. Después de discutir el caso con ambos abogados y los investigadores, el juez decidió dar 30 días más para encontrar el documento. Dijo que el tribunal necesitaba pruebas y que sin el documento no se podrían liberar fondos. Verónica pareció molesta pero aceptó. Ricardo asintió pero parecía frustrado. Los reporteros fuera de la sala del tribunal dieron actualizaciones al público. La historia del papel perdido y la acusación contra la ama de llaves ocuparon los titulares. Algunas personas defendieron a Elena en línea, diciendo que la acusación parecía extraña. Otros creyeron a Ricardo por su fama y dinero. En casa el ambiente cambió. Todos estaban estresados. Verónica trabajaba hasta tarde todas las noches. Ricardo apenas hablaba con el personal. Y Mateo continuaba en su habitación, silencioso y solo. Pero dentro de esa habitación no solo estaba jugando o durmiendo, estaba escuchando. Cuando la gente pasaba por su puerta y hablaba, los miraba tratando de entender cada palabra. A medida que pasaban los días, Mateo comenzó a cambiar. Seguía a la gente con los ojos más a menudo. Observaba sus bocas mientras hablaban, como si estuviera estudiando cómo se movían. A veces incluso repetía pequeños movimientos con los labios cuando nadie lo miraba. Verónica notó que se sentaba más cerca durante las llamadas telefónicas y la miraba fijamente a la cara mientras hablaba. Una vez se giró y le preguntó si necesitaba algo, pero él desvió la mirada rápidamente.
Ricardo no notó mucho. Demasiado ocupado llamando a abogados y lidiando con las consecuencias públicas, pero Mateo se estaba volviendo más consciente. Comenzó a sentarse cerca de las escaleras cuando la gente hablaba abajo. Observaba, esperaba y recordaba. Y siempre la caja de juguetes en su habitación permanecía cerrada, oculta en el mismo lugar. Dentro de ella, el documento doblado permanecía intacto. Nadie sabía que el papel por el que todos luchaban estaba en la misma casa todo el tiempo. Mateo, silencioso como siempre, entendía más de lo que todos pensaban. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y darle like al video si te gusta esta historia. Déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Todas las mañanas, como un reloj, Ricardo entraba en la habitación de Mateo con una pequeña botella marrón y una cuchara. El líquido del interior olía amargo y Mateo siempre fruncía el ceño cuando lo veía. Ricardo decía que las gotas eran un medicamento para su condición neurológica. Explicaba una y otra vez que sin él, Mateo podría empeorar, que era necesario para que su cerebro se mantuviera estable. Ricardo insistía en dárselo él mismo, sin dejar que nadie más manejara la botella. Incluso a la enfermera que visitaba la casa, a veces se le decía que se mantuviera al margen. Mateo se sentaba en silencio, mientras su padre vertía las gotas en la cuchara. Abría la boca y se las tragaba, porque eso era lo que siempre había hecho. Pero algo en la rutina le parecía extraño. La forma en que Ricardo sostenía la botella con tanta fuerza, la forma en que nunca dejaba que nadie mirara la etiqueta, todo ello hacía que Mateo se sintiera incómodo. Sin embargo, permanecía en silencio, como siempre lo había hecho. Elena, a quien se le había ordenado mantenerse alejada de la casa, todavía intentaba contactar a Mateo. Enviaba pequeños mensajes a través de un vecino preguntando cómo estaba. Incluso dejó un juguete en la puerta una tarde, pero Ricardo hizo que lo tiraran. Dijo que ya no tenía derecho a contactarlos. Elena se preocupaba constantemente por Mateo. Lo había cuidado durante años y conocía sus hábitos mejor que nadie. Presentía que algo andaba mal, pero no tenía pruebas. Verónica también notó el control de Ricardo sobre el medicamento, pero no dijo nada. Estaba demasiado concentrada en el caso judicial y el documento perdido. Mateo sintió profundamente la ausencia de Elena. Sin su presencia, se volvió más silencioso y retraído. Se quedaba en su habitación más tiempo, dibujando en trozos de papel y mirando las paredes. Pensaba mucho en el medicamento. ¿Por qué lo hacía sentir tan pesado y cansado después de cada dosis? Una mañana, Mateo decidió que no quería tomar más el medicamento. Cuando Ricardo llegó con la cuchara, Mateo abrió la boca como de costumbre, pero no tragó. Mantuvo el líquido en su lengua hasta que su padre salió de la habitación. Luego lo escupió en un pañuelo y lo tiró detrás del tocador. Hizo esto de nuevo al día siguiente, y al siguiente fingiendo obedecer, pero negándose en secreto. Nadie se dio cuenta. Ricardo creía que su hijo todavía estaba tomando las gotas. Mateo mantuvo su plan en secreto. A medida que pasaban los días, comenzó a sentirse diferente. Su cabeza se sentía más ligera. La niebla constante que rodeaba sus pensamientos comenzó a disiparse. Notó pequeñas cosas que no había notado antes. El tic-tac del reloj, el sonido de los pasos en el pasillo, incluso el ruido lejano de los autos afuera. Estos sonidos eran débiles pero reales. Mateo no sabía qué estaba pasando, pero lo asustaba y lo emocionaba al mismo tiempo. No se lo dijo a nadie. Pronto, los sonidos débiles se hicieron más claros. Mateo podía oír susurros a través de las paredes. Oía a la gente reír abajo e incluso oyó la voz de Verónica durante las llamadas telefónicas cuando ella pensaba que él estaba dormido. Al principio pensó que era algún tipo de magia o sueño. Nunca había oído sonidos antes, al menos no así. Se sentaba quieto durante largos minutos, escuchando atentamente, tratando de entender. A veces los sonidos lo hacían feliz, otras veces lo asustaban, especialmente cuando Ricardo hablaba enojado por teléfono.
Mateo se preguntaba si alguien más lo sabía, pero no se atrevía a decir una palabra. Si su padre se enteraba, podría enojarse o quitarle el medicamento por completo. Mateo comenzó a darse cuenta de que las gotas podrían no haberlo estado ayudando en absoluto. Tal vez le habían estado impidiendo oír. El pensamiento se quedó en su mente como un secreto. No sabía en quién confiar para contárselo. Pasaron los días y la confianza de Mateo en su sospecha creció. Cuanto más tiempo pasaba sin el medicamento, más fuerte se volvía su audición. Ahora podía oír la puerta principal abrirse y cerrarse. Podía oír a Verónica tecleando en su computadora portátil. Incluso oyó a Ricardo y Verónica hablar tarde en la noche sobre los plazos del tribunal y Elena. Las palabras no siempre eran claras, pero entendía lo suficiente como para saber que estaban ocultando cosas. Mateo comenzó a sentir una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Y si su condición no era algo con lo que nació? ¿Y si fue creada? Recordó cómo Elena le había dicho una vez en voz baja: algún día sabrás la verdad. Ahora se preguntaba qué había querido decir. También se preguntaba por qué su padre era tan estricto con el medicamento. ¿Era realmente por su salud o por algo completamente diferente? La pregunta crecía en su cabeza cada día. Mateo no habló con nadie sobre lo que estaba sucediendo. Se mantuvo en silencio, fingiendo que nada había cambiado, pero por dentro era diferente. Había comenzado a observar a Ricardo de cerca cada vez que aparecía la botella de medicamento. Notó cómo las manos de su padre temblaban ligeramente cuando vertía las gotas. Notó cómo Verónica nunca miraba la botella directamente. Mateo también recordó la cara preocupada de Elena la última vez que la había visto. Todas las piezas comenzaron a encajar en su joven mente. El medicamento no lo estaba mejorando. Lo había mantenido igual, tal vez incluso enfermándolo. La idea lo asustó, pero también le dio una sensación de control que nunca antes había sentido. Ahora sabía que tenía una opción. Podía seguir fingiendo y aprender más, o podía decírselo a alguien. Por ahora, eligió el silencio, guardando su secreto mientras escuchaba el mundo que finalmente comenzaba a oír. Cada noche, después de que la casa se quedaba en silencio y las luces se apagaban, Mateo escuchaba. Al principio habían sido ruidos suaves, sillas moviéndose, pasos o el zumbido del refrigerador, pero ahora todo era mucho más claro. Las paredes de la mansión no eran tan gruesas como parecían. Las voces viajaban a través de ellas, especialmente de noche cuando todo lo demás estaba en silencio. Mateo comenzó a escuchar conversaciones de abajo, cerca de la oficina de Ricardo y la sala de estar. Las puertas a menudo se dejaban ligeramente abiertas y el sonido subía por el pasillo hasta la habitación de Mateo. Se quedaba quieto en la cama, con los ojos abiertos, tratando de captar cada palabra. Se convirtió en su nueva rutina. Cada noche, después de fingir dormir, se sentaba en silencio y esperaba las voces. Y siempre llegaban. Ricardo y Verónica hablaban hasta tarde, pensando que Mateo estaba dormido. Nunca supieron que él podía oírlos. Y lentamente Mateo no solo comenzó a oír, sino que empezó a entender lo que decían. Al principio, las conversaciones no tenían mucho sentido. Hablaban de dinero, reuniones en el tribunal y extraños términos legales. Pero después de varias noches, Mateo comenzó a conectar las palabras. Ricardo una vez dijo algo sobre que los fondos finalmente se desbloquearían. Otra noche, Verónica habló de transferencias a una cuenta en el extranjero. Las palabras lo confundían, pero podía decir que estas cosas no eran parte de su tratamiento o recuperación. No se trataba de ayudarlo. Algo andaba mal. Entonces, una noche escuchó algo que lo asustó profundamente. La voz de Verónica era tranquila pero fría. Ella dijo: si este niño empieza a hablar, lo perdemos todo. Mateo se quedó helado. Se sentó en su cama, abrazando sus rodillas, con el corazón palpitante. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué el hecho de que ellos lo perdieran, todo dependía de que él permaneciera en silencio? No se movió durante mucho tiempo después de eso. Miró fijamente la pared, respirando en silencio. Finalmente entendió que el medicamento, el control, las mentiras, todo estaba conectado. Y ahora sabía demasiado.
Mateo no se lo dijo a nadie, todavía tenía miedo. Si Verónica y Ricardo estaban escondiendo algo y sabían que él estaba escuchando, podrían intentar detenerlo. No estaba seguro de lo que harían, pero la idea lo mantenía en silencio. Aún así, no podía fingir que no pasaba nada. Necesitaba hacer algo. Una mañana, mientras limpiaba su baúl de juguetes, encontró una vieja grabadora de plástico. Era pequeña, roja y tenía 2 botones, reproducir y grabar. Todavía funcionaba. Las baterías estaban débiles, pero funcionales. La probó grabándose a sí mismo, tarareando y reproduciéndolo. El sonido era rasposo, pero lo suficientemente claro. A partir de ese día, mantuvo la grabadora escondida en su habitación. Por la noche, la colocaba cerca de la puerta debajo de una pila de libros y presionaba grabar. Luego esperaba. Las voces volvieron claras y serias, y la grabadora capturó todo. Mateo escuchó al día siguiente una y otra vez para estar seguro. Aprendió a ser cuidadoso. Cada mañana escondía la grabadora detrás de su tocador o en el armario. Etiquetó las cintas con números usando pequeñas pegatinas para que nadie se diera cuenta. Comenzó a coleccionarlas una cada noche. Las cintas se llenaron de fragmentos de la verdad. Escuchó a Verónica decir cosas como: «Solo necesitamos 30 días más. Y él es solo un niño. Nadie le creerá». Ricardo una vez murmuró: «Hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora». Nunca hablaron directamente sobre la condición de Mateo, pero la forma en que hablaban dejaba en claro que necesitaban que él permaneciera en silencio, débil e incapaz de hablar. Toda la situación no se trataba solo de dinero para la terapia. Se trataba de control y tal vez incluso de fraude. Mateo no entendía todo, pero sabía lo suficiente como para ver que estos 2 adultos estaban ocultando algo muy serio. Aún así, no podía arriesgarse a decírselo a nadie. Todavía no. Tenía que esperar y observar. Mateo también comenzó a coleccionar objetos pequeños por si acaso: una linterna, baterías adicionales, un pequeño cuaderno e incluso una copia de la llave de la casa que Elena había dejado en un cajón hacía meses. Los guardó todos debajo de una tabla suelta del piso, debajo de su cama. No sabía por qué sentía la necesidad de prepararse, pero le daba una sensación de control. Por primera vez en su vida no estaba completamente indefenso. Durante el día fingía que nada era diferente. Se mantenía en silencio, jugaba con sus juguetes y seguía las rutinas. Por la noche grababa todo. Cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de que los adultos a cargo de su vida no intentaban ayudarlo, intentaban usarlo. Cada vez que Verónica mencionaba el tribunal, o Ricardo susurraba sobre «¿qué pasa si esto se filtra?», a Mateo se sentía más seguro de ello. Sabía que aún no podía detenerlos, pero podía reunir la verdad pieza por pieza. La casa permanecía tranquila por fuera, y nadie notaba lo que Mateo estaba haciendo. Ricardo todavía daba actualizaciones a los medios. Verónica todavía entraba y salía, corriendo de la casa con documentos del tribunal y llamadas telefónicas. Pero en la habitación de Mateo algo importante estaba sucediendo. Un niño que todos pensaban que estaba roto ahora estaba escuchando, pensando y planeando. Las voces en la oscuridad, una vez aterradoras y confusas, se habían vuelto útiles. Le estaban dando la verdad, del tipo al que podía aferrarse, incluso si no podía decirlo en voz alta. Cada noche escuchaba con más atención. Cada día organizaba sus notas y cintas en secreto. No sabía cuándo ni cómo, pero creía que llegaría el momento en que necesitaría esta evidencia. Por ahora tenía que ser paciente. Aún no podía hablar, pero podía oír todo. Y en el fondo, Mateo entendía una cosa claramente: la verdad se estaba acercando, y era mucho más peligrosa de lo que nadie imaginaba. El tribunal finalmente había permitido una visita supervisada. A Elena se le concedieron 30 minutos para ver a Mateo, después de varias semanas de haber sido mantenida alejada. Un trabajador social la acompañó a la mansión donde Ricardo y Verónica se mantuvieron fuera de la vista. Mateo esperaba en la sala de estar, sentado rígidamente en el sofá. Cuando Elena entró, su rostro cambió. No sonrió, pero sus ojos se iluminaron. Ella se sentó suavemente a su lado.
sin saber cómo reaccionaría él. Después de un momento de silencio, Mateo se inclinó hacia ella. Abrió la boca lentamente e hizo un sonido. Fue áspero y bajo, pero fue una palabra. Elena se quedó helada. Él dijo, «¡Elena!», casi como un susurro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero antes de que pudiera hablar, Mateo se llevó un dedo a los labios. No quería que nadie más lo oyera. Elena asintió. Algo importante estaba sucediendo. Por primera vez, Mateo estaba eligiendo hablar. Confiaba en ella. Ella se acercó más. «Resolveremos esto», dijo en voz baja. Mientras continuaba la visita, Mateo guió silenciosamente a Elena escaleras arriba hacia su habitación. El trabajador social les permitió privacidad ya que la mansión estaba siendo monitoreada. Una vez dentro, Mateo se arrodilló junto a su cama y levantó una tabla suelta del piso. Elena observaba de cerca, sin saber qué estaba haciendo. Del espacio de abajo sacó una pequeña caja de plástico. Dentro había baterías, papeles y una grabadora de juguete roja. Se la entregó. Ella parecía confundida, pero luego Mateo señaló el botón de reproducción. Lo presionó. La estática llenó el aire, luego voces. Ricardo y Verónica. Las palabras no estaban claras al principio, pero a medida que escuchaba más clips se hizo evidente. Había frases sobre dinero, mentiras y mantener a Mateo en silencio. Una grabación tenía a Verónica diciendo, «Si él habla, lo perdemos todo». Elena sintió un escalofrío. Miró a Mateo. Él asintió lentamente mostrándole más cintas. La calidad del sonido no era perfecta, pero el mensaje era claro. Algo terrible se había ocultado. Elena sabía que no podía simplemente correr a la policía todavía. Estas grabaciones eran importantes, pero necesitaban pruebas más sólidas. La salud de Mateo siempre había sido un misterio para ella. Recordaba cómo a lo largo de los años su condición nunca pareció mejorar, sin importar cuántos médicos estuvieran involucrados. Sospechaba algo, pero nunca imaginó que podría ser tan grave. Contactó a un viejo amigo, el doctor Leonardo Herrera, un hombre tranquilo que había trabajado con la familia hacía mucho tiempo. Confiaba en él. Elena explicó la situación sin dar nombres y le preguntó si podía examinar a Mateo discretamente. Él accedió a reunirse con ellos en una clínica cercana. Después de organizar el papeleo, unos días después, Elena y Mateo se encontraron con el doctor Herrera en secreto. Él realizó un chequeo completo, incluyendo pruebas neurológicas, exámenes de audición y análisis de sangre. Mateo se mantuvo tranquilo durante todo el proceso. No habló mucho, pero siguió bien las instrucciones. Después de la cita, el doctor Herrera dijo que llamaría pronto con los resultados. 2 días después, Elena contestó el teléfono. El doctor Herrera estaba al otro lado y su tono era serio. Le pidió que se sentara. Luego dijo algo que nunca olvidaría. Mateo nunca fue discapacitado. Ella no entendió al principio. Él lo repitió lentamente, explicando los resultados. La audición de Mateo era normal, y su función cerebral también funcionaba normalmente. El largo silencio, la falta de habla, el comportamiento extraño, todo había sido causado por otra cosa. Luego mencionó el análisis de sangre. Los químicos encontrados en el cuerpo de Mateo eran consistentes con un fuerte sedante que, cuando se toma regularmente, podría causar retrasos cognitivos y motores. El medicamento no había sido recetado por ningún médico oficial. Se le había administrado a Mateo durante años. Probablemente por alguien en la casa. El corazón de Elena se hundió. Alguien había hecho que Mateo pareciera discapacitado a propósito. No fue un error, había sido intencional. Pero, ¿por qué alguien le haría eso a un niño? Elena no durmió esa noche. Se quedó despierta pensando en todo: las cintas, el diagnóstico, las mentiras, la terapia falsa, el extraño comportamiento de Ricardo y Verónica y el misterioso documento perdido. Todo tenía que estar conectado. Elena ahora entendía que la verdad era más peligrosa de lo que pensaba. Mateo había sido drogado durante años para que pareciera enfermo. Alguien había ganado algo con esa mentira, tal vez dinero, tal vez simpatía, tal vez poder. Y ese documento
el que Ricardo dijo que había desaparecido justo antes de la audiencia judicial, podría contener la respuesta. Elena lo creía. Tal vez era un informe médico o una prueba de fraude financiero. Fuera lo que fuera, tenía que ser la pieza que faltaba. Miró a Mateo, ahora dormido en la cama, finalmente respirando libremente. Había sufrido tanto en silencio. No podía permitir que continuara. Le acarició suavemente el cabello y susurró: «Encontraré la verdad, cueste lo que cueste». Anotó todo lo que sabía hasta el momento. Nombres, fechas, lugares, incluso citas de las cintas. Guardó copias de las grabaciones en diferentes lugares. Una en una unidad USB, otra subida a una carpeta segura en línea. No quería correr ningún riesgo. También contactó de nuevo al doctor Herrera y le pidió que escribiera un informe oficial. Él aceptó, pero le advirtió que tuviera cuidado. Elena sabía que se estaba metiendo en algo más grande que una simple mentira familiar. Comenzó a hacer preguntas sobre los negocios de Ricardo, sobre el Fondo Internacional, sobre los registros judiciales. La mayoría de la gente no quería hablar. Algunos incluso parecían nerviosos, pero ella no se detuvo. Cada pista la acercaba más. Recordó la oficina de Ricardo en la mansión, el cajón cerrado con llave, las reuniones nocturnas y el miedo de Verónica. El documento perdido todavía estaba por ahí. Y ahora Elena estaba decidida a encontrarlo. Por Mateo, por la justicia y para detener finalmente a quienes habían causado tanto daño. Comenzó una tarde tranquila. Elena había regresado a la casa con la excusa de verificar la salud de Mateo. El tribunal le había permitido visitas supervisadas después del informe del doctor Herrera. Mientras fingía jugar con algunos juguetes viejos en la habitación de Mateo, Elena notó algo inusual en su comportamiento. Mateo seguía mirando hacia la esquina de la habitación, donde había un viejo armario de juguetes de madera. No se había tocado en años. Elena se levantó y lo abrió lentamente. Dentro había muñecas polvorientas, rompecabezas y animales de peluche, todos revueltos descuidadamente. Mateo se acercó sin decir una palabra y señaló un oso de peluche en el estante superior. Su pelaje estaba rasgado por un lado y el relleno se asomaba por la abertura. Elena lo bajó y lo revisó más de cerca. Entonces su corazón se detuvo. Dentro de la costura rota, escondido en lo profundo del relleno, había un trozo de papel doblado. Amarillento y arrugado, era el documento perdido. Mateo lo había mantenido oculto todo el tiempo. Elena apenas podía creer lo que sostenía. Sus manos temblaban mientras abría el papel con cuidado. Era exactamente lo que todos habían estado buscando. El documento confidencial que Ricardo afirmó que había desaparecido semanas atrás. Mientras sus ojos recorrían el texto, se dio cuenta de que era más que un simple archivo legal. El papel incluía transacciones bancarias, autorizaciones médicas y firmas. Revelaba dos cosas a la vez: la clave para desbloquear un enorme fondo internacional de investigación y la prueba de que alguien había estado usando el nombre de Mateo para acceder a él. Había nombres en la lista y grandes sumas de dinero rastreadas hasta cuentas que no tenían nada que ver con el tratamiento médico de Mateo. Elena miró a Mateo, que la observaba atentamente, esperando su reacción. No había dicho una palabra, pero no era necesario. Elena finalmente entendió. Mateo había visto más de lo que nadie imaginaba. Mientras los adultos pensaban que era demasiado silencioso o estaba demasiado enfermo, él había estado prestando atención todo el tiempo. Mateo había mantenido la verdad a salvo de la única manera que sabía, ocultándola. Elena se sintió orgullosa, asustada y furiosa a la vez. Abrazó a Mateo con fuerza y susurró: «Fuiste tan valiente». Luego se sentó y comenzó a leer el documento completo. Los números coincidían con lo que el doctor Herrera había descubierto. El medicamento no era para tratamiento. Se usaba para que Mateo pareciera enfermo. Se suponía que el dinero se destinaría a una terapia experimental, pero la mayor parte se había movido a cuentas privadas conectadas a empresas fantasma. Una de las empresas era propiedad de alguien vinculado a Verónica.
Otra estaba vinculada al nombre de Ricardo a través de un fondo de inversión. Esto ya no era solo un caso médico, era un fraude a gran escala. Elena entendió que hacer público esto destruiría a Ricardo y a Verónica, y ahora que tenía el documento, irían tras ella. Tenía que actuar rápido antes de que se enteraran. Elena sabía que no podían quedarse en la casa. Empacó una pequeña bolsa con ropa para Mateo, algo de agua, bocadillos y el artículo más importante, el documento. Lo colocó en una carpeta protectora y lo selló dentro de una bolsa de plástico con cierre. Justo cuando cerraba la cremallera de la mochila, escuchó pasos abajo. Ricardo había regresado temprano de una reunión. Se quedó helada. En silencio le hizo una seña a Mateo, y él asintió. Entendió. Lo tomó de la mano y lo llevó a la salida trasera. Cerca del lavadero, se deslizaron afuera y se movieron rápidamente hacia la puerta del jardín. El corazón de Elena latía con fuerza. No miró hacia atrás. Una vez que llegaron a la calle, llamó a un taxi desde su teléfono celular. No le explicó mucho al conductor, solo dio una dirección. Un lugar seguro cerca del juzgado donde podría planificar su próximo movimiento. Mientras el coche se alejaba, Mateo miró por la ventana en silencio. Sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. En la seguridad de un pequeño apartamento alquilado, Elena y Mateo esperaron. Ya se había puesto en contacto con el doctor Herrera y le había pedido que se reuniera con ellos en secreto a la mañana siguiente. Él ayudaría a entregar el documento al tribunal. Solo tenían una oportunidad. La audiencia final estaba programada para el día siguiente. Si no presentaban la prueba, el caso se cerraría y los fondos se liberarían bajo el control de Ricardo y Verónica. Elena revisó el documento una y otra vez, verificando las fechas, las firmas y los anexos. Mateo la ayudó señalando ciertos nombres que recordaba haber oído durante esas largas noches de escucha a través de la puerta. Elena estaba asombrada de lo aguda que era su memoria. Aunque todavía no hablaba mucho, ahora era plenamente consciente de la situación. Podía verlo en sus ojos. El miedo, el coraje, la comprensión, todo estaba allí. Esto ya no era solo sobre dinero. Era sobre la verdad y la justicia. Al anochecer, Elena apagó todas las luces y cerró la puerta con doble llave. Sabía que los estaban buscando. Ricardo y Verónica pronto se darían cuenta de que el documento ya no estaba escondido. Incluso podrían adivinar que Elena lo tenía. Pero no importaba. Mañana era la audiencia final. Todo se decidiría entonces. Elena permaneció despierta durante horas, escuchando cada sonido exterior. Mateo dormía a su lado en el sofá, sosteniendo el oso de peluche, el mismo que había guardado el secreto durante tanto tiempo. Cuando finalmente llegó la mañana, irían directamente al juzgado con el doctor Herrera. Allí, Elena entregaría el documento al juez, exponiendo el fraude y salvando a Mateo de una vida de mentiras. Ya no había vuelta atrás. Todo dependía de lo que sucedería en el tribunal. Elena cerró los ojos, le susurró una silenciosa promesa a Mateo y esperó. Tenían la verdad. Todo lo que quedaba era mostrarla. La sala del tribunal ya estaba llena cuando comenzó la sesión. Cada asiento estaba ocupado. Periodistas, abogados, trabajadores sociales e incluso algunos curiosos se habían reunido temprano. La tensión en la sala era evidente. Ricardo se sentó en la primera fila junto a Verónica, ambos vestidos con trajes oscuros. Sus expresiones eran serias y frías. No se permitían cámaras, pero los reporteros garabateaban notas rápidamente. Ricardo se levantó y caminó hacia el juez. Su voz era fuerte y emotiva. Le dijo al tribunal que Elena había secuestrado a su hijo. Dijo que Mateo estaba en peligro y que Elena era una exempleada inestable que se había aprovechado de la condición del niño. Afirmó que ella había falsificado documentos y manipulado a Mateo para que huyera. Verónica se levantó a continuación, diciendo que Elena siempre había mostrado signos de inestabilidad emocional. Dijo que Elena tenía una obsesión con el niño y que no se debía confiar en ella. Algunas personas en la sala del tribunal parecían confundidas. Otras asintieron sin saber a quién creer. Entonces todo cambió.
Justo cuando Verónica terminaba de hablar, las grandes puertas de madera en la parte trasera de la sala se abrieron. Las cabezas se giraron. Elena entró tranquilamente, sosteniendo la mano de Mateo. Estaba vestida de manera sencilla, sin maquillaje ni drama. Mateo llevaba una camisa sencilla y vaqueros. Miraba al frente, concentrado. La sala se quedó en silencio. El juez, claramente sorprendido, preguntó quién les había permitido entrar. Un oficial de seguridad explicó que ya estaban en la lista de visitantes aprobados. El juez miró directamente a Elena, luego a Mateo. ¿Deseas hablar?, y preguntó. Mateo no dudó. Dio un paso adelante. Soltó la mano de Elena y dijo en voz alta, «Mi padre está mintiendo». Las palabras resonaron por la sala. Todos se quedaron helados. Durante un largo segundo nadie reaccionó. Luego la gente comenzó a susurrar. El juez golpeó su mazo y ordenó silencio. Mateo permaneció quieto, sin miedo, sin llorar, solo serio. El niño, que nunca había hablado en público, acababa de decir la verdad, y nadie estaba preparado para ello. Elena se acercó a la mesa del juez y colocó una gruesa carpeta sobre ella. Dijo que el documento en el interior era el que Ricardo había afirmado que fue robado. También entregó el informe médico firmado por el doctor Herrera. El juez le indicó al alguacil que trajera los papeles. Mientras comenzaba a leer, la sala del tribunal permaneció en silencio. Elena explicó en frases cortas y claras. Mateo había sido drogado con una sustancia no prescrita durante años. El propósito era hacerlo parecer enfermo para justificar la liberación de fondos de una cuenta de investigación. Dijo que Ricardo y Verónica habían utilizado la condición médica de Mateo para acceder a millones. Mateo asintió durante su explicación, confirmando sus palabras. Luego Elena agregó que el niño había escondido el documento original en un oso de peluche porque sabía que nadie más lo protegería. Verónica interrumpió de repente, gritando que todo era una trampa. Intentó agarrar la carpeta gritando que se estaba engañando al tribunal. Se desató el caos. El juez se levantó rápidamente y alzó la voz, ordenando a todos que mantuvieran la calma. Cuando Verónica siguió gritando, ignorando las advertencias directas, el juez miró a la seguridad y dijo con firmeza, «Retírenla de la sala, acúsenla de desacato al tribunal». Dos oficiales se acercaron a Verónica, quien se resistió brevemente, pero luego lo siguió, todavía gritando. Ricardo se sentó congelado, no se movió ni habló. Parecía conmocionado, como si no hubiera esperado que Mateo hablara o que Elena apareciera con pruebas reales. El juez ordenó un receso para que todos los documentos pudieran ser revisados en detalle. La sala del tribunal comenzó a vaciarse, pero la atmósfera era pesada. Los reporteros salieron corriendo para compartir la noticia. Mateo permaneció junto a Elena todo el tiempo, sosteniendo su mano de nuevo. Parecía cansado, pero también más ligero, como si se le hubiera quitado un peso de encima. El juez anunció que la audiencia continuaría más tarde ese día después de una revisión incompleta de las pruebas presentadas. Fuera de la sala del tribunal, las cosas se movieron rápido. Los equipos de noticias informaban en vivo. Los titulares se actualizaban en línea. «Mateo habla, el niño que expuso la verdad», decía un titular. El doctor Herrera llegó con documentos adicionales, incluidos resultados de laboratorio y gráficos comparativos, que demostraban que el medicamento nunca había sido aprobado para la condición de Mateo. La asistencia legal del tribunal revisó todo. En una pequeña sala de espera, Elena, Mateo y el doctor Herrera se sentaron juntos. Nadie dijo mucho, solo esperaron. Mateo hojeaba uno de sus dibujos mientras el doctor Herrera vigilaba el pasillo en busca de actualizaciones. Elena estaba agotada, pero mantuvo la concentración. El momento era más grande que todos ellos ahora. No se trataba solo del futuro de Mateo. Se trataba de justicia. Al otro lado del edificio, Ricardo se reunía con su equipo legal, ahora visiblemente conmocionado. Algunos de sus abogados habían comenzado a cuestionar su historia. Verónica estaba siendo interrogada por separado en una sala de detención. El tribunal se preparaba para tomar una decisión, una que podría cambiarlo todo.
Cuando se reanudó la audiencia, el juez había revisado el expediente completo. Su rostro no mostraba emoción. Todos volvieron a sus asientos. Elena se sentó detrás del escritorio legal con Mateo a su lado. El doctor Herrera estaba cerca, listo para testificar si era necesario. El juez comenzó diciendo que las pruebas presentadas eran sólidas y requerirían una investigación más profunda. Confirmó que el documento coincidía con el archivo perdido reportado previamente. Declaró que los hallazgos del doctor Herrera eran consistentes con síntomas inducidos por drogas a largo plazo, no una condición natural. Elogió la valentía de Mateo y las acciones de Elena. Luego anunció que se iniciaría una investigación penal formal de inmediato. Se ordenó a Ricardo que permaneciera en la ciudad bajo supervisión. Verónica permanecería bajo custodia. La sala del tribunal estalló de nuevo, esta vez con reporteros tratando de obtener declaraciones. Pero Mateo permaneció en silencio. Había dicho lo que necesitaba decir. Por primera vez alguien lo había escuchado. Y ahora la verdad finalmente estaba al descubierto. El informe forense oficial llegó 3 días después de la audiencia final. Fue entregado al juzgado bajo sello y abierto en presencia del juez. Representantes legales y el doctor Herrera. Elena se sentó junto a Mateo en la sala del tribunal, sosteniendo su mano con fuerza. Mientras el juez leía el contenido en voz alta, la sala se quedó en silencio. El informe confirmó que Mateo había estado expuesto a un conjunto específico de sustancias químicas durante un largo periodo. Estas sustancias, cuando se usaban regularmente, causaban pérdida temporal de la audición y supresión del habla. Nunca estuvieron destinadas a niños y no estaban aprobadas para uso médico en ninguna terapia conocida. Los productos químicos se habían disfrazado de tratamiento, pero en realidad se habían utilizado para mantener a Mateo callado y dependiente. Su condición no había sido genética ni neurológica, había sido inducida. El juez levantó la vista después de leer el informe. La verdad ya no era una teoría, estaba confirmada. A Mateo lo habían enfermado a propósito. A continuación, el juez revisó el documento que Mateo había escondido dentro del oso de peluche. Fue examinado por un experto en fraude financiero que confirmó su autenticidad. El documento detallaba la estructura del fondo internacional que supuestamente fue creado para casos médicos raros, pero también reveló algo mucho peor. El dinero nunca fue administrado directamente por una institución médica. En cambio, se canalizó a través de una empresa falsa que parecía legítima en el papel. La investigación demostró que esta empresa era una corporación fantasma sin personal ni operaciones reales. Su único socio registrado era un hombre que compartía lazos financieros con Ricardo. Se suponía que el dinero del fondo apoyaría la investigación, pero la mayor parte se había movido a través de cuentas conectadas a la red de negocios de Ricardo. El plan había sido simple: usar la falsa enfermedad de Mateo como tapadera para desbloquear millones en ayuda y luego redirigir el dinero sin levantar sospechas. Pero con el documento ahora en el tribunal, todo el esquema quedó expuesto en detalle. El juez luego centró su atención en las grabaciones de audio. Una por una se reprodujeron en la sala del tribunal. Mateo se sentó en silencio mientras las voces de Ricardo y Verónica llenaban los altavoces. En las grabaciones, Verónica hablaba de transferir fondos antes de que alguien haga preguntas. Se escuchó a Ricardo decir: mientras el niño no hable, estamos a salvo. En otro clip, Verónica advirtió: si esto se desmorona, lo perdemos todo. Las grabaciones hacían imposible negar su conocimiento del esquema. No había signos de edición o manipulación en los archivos de audio. Todo coincidía con la cronología presentada por Elena y el doctor Herrera. El juez hizo una pausa después de cada grabación, dejando que la sala del tribunal absorbiera lo que se había dicho. No hubo objeciones esta vez, ni interrupciones. El equipo de la defensa permaneció en silencio, sabiendo que no quedaba nada que argumentar. Lo que comenzó como una sospecha ahora estaba respaldado por pruebas físicas
informes médicos, documentos financieros y confesiones grabadas en cinta. El caso había llegado a su punto de quiebre, con el informe forense, el documento financiero y las grabaciones en su lugar. El juez tomó su decisión final. Se puso de pie, se ajustó las gafas y habló claramente para que todos en la sala lo oyeran. Ricardo Monteiro y Verónica Morales fueron declarados culpables de fraude, abuso infantil e intento de malversación de fondos internacionales. La sala del tribunal permaneció en silencio, mientras el juez emitía una orden para su arresto inmediato. Los oficiales avanzaron y les pusieron las esposas a ambos. Ricardo no se resistió. Miró al suelo pálido e inexpresivo. Verónica intentó hablar, pero se le ordenó que permaneciera en silencio. El juez agregó que podrían seguir cargos adicionales a medida que la investigación continuara sobre los negocios de Ricardo. Mientras se los llevaban, Mateo observó en silencio. No sonrió, no habló, pero sus ojos los siguieron mientras salían de la sala. Elena le pasó el brazo por los hombros. La verdad había sido escuchada, y ahora las personas que causaron tanto daño finalmente estaban siendo responsabilizadas. Tan pronto como terminó la audiencia, los reporteros salieron corriendo para transmitir la noticia. Los titulares aparecieron en las pantallas. Multimillonario y abogada sentenciados en caso de abuso y fraude. Dentro del juzgado, los funcionarios comenzaron a organizar servicios de protección para Mateo. Los trabajadores sociales discutieron colocarlo en un ambiente seguro y estable. Elena, con el apoyo del doctor Herrera, solicitó la tutela temporal. El juez estuvo de acuerdo, afirmando que Mateo ya había formado un vínculo de confianza con ella y, lo que es más importante, ella había luchado por él cuando nadie más lo hizo. Elena se arrodilló junto a Mateo y le dijo: «Ya terminó. Estás a salvo». Mateo asintió lentamente. Por primera vez, el mundo sabía lo que le había pasado. Las mentiras ya no estaban protegidas por el poder o el dinero. La justicia había intervenido. La sala se vació. Pero Elena y Mateo se quedaron un momento más. Él recogió el mismo oso de peluche de antes y lo abrazó. No porque ya escondiera algo, sino porque ahora él no tenía que esconderse. Luego, en silencio, las lágrimas rodaron por las mejillas de Mateo. Pero estas lágrimas no eran de miedo o dolor, eran de liberación. Había llevado un secreto durante demasiado tiempo, uno que ningún niño debería tener que guardar. Ahora, con la verdad revelada y los responsables castigados, finalmente podía soltarlo. Elena lo abrazó suavemente, permitiéndole llorar en paz. El doctor Herrera observaba cerca, con respeto silencioso. Nadie los apuró, nadie interrumpió. Fue un momento de sanación. Afuera, el mundo reaccionaba. Los medios de comunicación, las fuerzas del orden y los investigadores financieros ahora estaban involucrados en desentrañar todo lo que Ricardo y Verónica habían hecho. Pero en esa pequeña sala del tribunal, todo lo que importaba era el niño que una vez había estado en silencio. Mateo había hablado y todo cambió. El viaje no había terminado, pero había dado un giro. Se había abierto una puerta. La justicia ya no era solo una palabra. Era algo que Mateo había visto y sentido por sí mismo. Después de que terminó el juicio y Ricardo y Verónica fueron puestos bajo custodia, el tribunal tenía un último asunto que resolver: el futuro de Mateo. Con ambos padres biológicos ahora enfrentando cargos criminales y sin que ningún otro familiar inmediato se presentara, el tribunal tuvo que decidir quién asumiría la responsabilidad legal del niño. Los trabajadores sociales llevaron a cabo varias reuniones para evaluar la situación. En cada sesión, un nombre seguía apareciendo: Elena. Ella había estado allí en todo momento. Desde el principio había cuidado de Mateo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Lo había protegido cuando nadie más lo hizo. Durante los días siguientes, psicólogos designados por el tribunal y administradores de casos pasaron tiempo tanto con Elena como con Mateo. Observaron cómo interactuaban, cómo respondía Mateo a su presencia y cuán seguro se sentía cuando ella estaba cerca.
Sus informes llegaron a la misma conclusión. El vínculo entre Elena y Mateo era fuerte, estable y claramente basado en la confianza y el amor. El juez programó una audiencia final de custodia. Elena se sentó en la sala del tribunal, nerviosa pero tranquila. Mateo estaba a su lado, sosteniendo su mano. Esta vez, la sala no estaba llena de reporteros o abogados. Fue una audiencia tranquila, con solo unos pocos funcionarios legales presentes. El juez comenzó resumiendo los informes de la Agencia de Bienestar Infantil. Señaló que múltiples profesionales habían confirmado la conexión emocional de Mateo con Elena. Luego, se dirigió directamente a Mateo y le preguntó si tenía algo que decir. Mateo levantó la vista, asintió y habló claramente. «Ella es mi verdadera familia», dijo. La sala del tribunal quedó en silencio. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Fue la primera vez que Mateo habló en un tribunal sin miedo ni vacilación. El juez se inclinó hacia adelante, sonrió suavemente y dijo que había escuchado suficiente. Con unas pocas pinceladas de su pluma, aprobó la petición de Elena para la tutela legal. Era oficial. Elena ya no era solo una cuidadora, ahora era su tutora legal. Después del fallo, el personal del tribunal se reunió en privado con Elena y le explicó los siguientes pasos. Aún quedaba por abordar un asunto importante, el futuro financiero de Mateo, dado que los activos de Ricardo estaban siendo confiscados. Como parte de la investigación criminal, el juez quería asegurarse de que Mateo estuviera protegido. Una parte de la fortuna de Ricardo, específicamente, el dinero que se suponía que se destinaría al tratamiento médico de Mateo, ahora se colocaría en un fideicomiso especial. Este fideicomiso se administraría a nombre de Mateo y solo se usaría para su beneficio. El tribunal eligió a Elena para actuar como la fideicomisaria oficial. Su papel sería proteger el dinero, administrar los gastos para el cuidado y la educación de Mateo e informar regularmente al tribunal para evitar cualquier mal uso. Elena aceptó sin dudarlo. No le interesaba el dinero. Su única preocupación era el bienestar de Mateo. Pero saber que ahora tendría recursos para la escuela, la terapia y un hogar seguro le dio paz. Mateo tenía un futuro de nuevo, uno real. En los días que siguieron, los medios de comunicación explotaron con la historia. Los medios de todo el mundo recogieron los titulares. Fotos de Mateo, caminando de la mano con Elena. Fuera del juzgado, aparecieron en periódicos y aplicaciones de noticias. Una foto de Mateo hablando durante el juicio final circuló en línea con la leyenda: el niño que encontró su voz. La historia se difundió rápidamente. Un niño que se creía mudo había expuesto el fraude de un multimillonario, usando sus propias palabras. Periodistas de medios internacionales volaron solicitando entrevistas. Elena declinó la mayoría de ellas, eligiendo proteger la privacidad de Mateo, pero permitió una breve entrevista con un periodista de confianza donde simplemente dijo: «Él no es un caso, no es una víctima. Es un niño que fue lo suficientemente valiente como para hablar cuando más importaba». Esa cita se imprimió en las portadas de todo el mundo. La gente lo llamó una historia de justicia. Otros lo llamaron un milagro. Pero para Elena y Mateo fue algo mucho más simple. Fue el comienzo de una nueva vida. Mientras tanto, Elena trabajó en la creación de una nueva rutina. Se mudó con Mateo a un barrio tranquilo fuera de la ciudad, lejos de la prensa y el caos. La nueva casa era pequeña pero cálida. Mateo tenía su propia habitación con estantes para libros, juguetes y espacio para dibujar. Cada mañana desayunaba en la mesa y cada noche se iba a dormir sin miedo. Elena lo inscribió en una escuela cercana con apoyo especial para niños que habían pasado por un trauma. Terapeutas y maestros lo recibieron con paciencia y cuidado. Al principio Mateo no hablaba mucho, pero poco a poco comenzó a responder preguntas, levantó la mano, se rió e incluso hizo algunos amigos. Elena observó todo con un orgullo silencioso. Ayudó con la tarea, fue a las reuniones de padres y se aseguró de que Mateo tuviera todo lo que necesitaba. El fondo fiduciario cubría sus necesidades, pero fue la seguridad emocional lo que marcó la verdadera diferencia.
Por primera vez, Mateo era solo un niño, no un titular, no un caso, solo él mismo. En el aniversario del juicio, un periodista envió una copia del periódico original a Elena, con una nota que decía: «Gracias por cambiar la historia». El titular todavía destacaba en negrita: «Niño que una vez se creyó mudo derriba a multimillonario con su voz». Elena miró el periódico, luego lo dobló cuidadosamente y lo colocó en una caja de recuerdos para Mateo. No quería que creciera definido por lo que sucedió, pero tampoco quería que olvidara su fuerza. Esa noche, ella y Mateo cenaron juntos y vieron una de sus películas favoritas. Antes de dormir, él le entregó un dibujo que había hecho. Los mostraba a los dos de pie bajo un árbol, tomados de la mano. En la esquina había escrito 2 palabras: «Mi familia». Elena sonrió y lo abrazó con fuerza. Todo por lo que habían luchado era real ahora. Se había hecho justicia. Pero lo más importante, el amor había ganado. Habían pasado varios meses desde la decisión del tribunal. La vida había cambiado por completo para Mateo. Por primera vez en su vida, las cosas se sentían normales. Se despertaba cada día en una casa tranquila. Desayunaba sin prisas y preparaba su mochila para la escuela. Asistía a clases regularmente. Se sentaba con otros niños y hacía preguntas como cualquier niño curioso. Se había vuelto más seguro al hablar. Las palabras ahora salían de forma natural. Ya no dudaba ni miraba a su alrededor con nerviosismo. Sus maestros estaban asombrados de lo rápido que aprendía. Se puso al día con la lectura. Resolvió problemas de matemáticas con facilidad e incluso comenzó a ayudar a los compañeros que tenían dificultades. Durante los recreos, jugaba al fútbol con amigos y reía libremente. Elena lo recogía después de la escuela y siempre hablaban durante el viaje a casa. Él compartía historias sobre la clase, sus materias favoritas e incluso sus nuevos dibujos. Su silencio había sido reemplazado por una voz clara y fuerte, una que le mostraba al mundo que ya no tenía miedo. En casa las cosas eran igual de pacíficas. Elena había creado una rutina que hacía que Mateo se sintiera seguro. Tenía tareas, tiempo para los deberes y espacio para divertirse. Pero Elena también sintió la necesidad de hacer más. Lo que le sucedió a Mateo le había abierto los ojos a cuántos niños sufrían en silencio sin que nadie se diera cuenta. Decidió iniciar una organización para ayudar a niños como él. Después de varias reuniones con abogados, trabajadores sociales y psicólogos, lanzó oficialmente el proyecto Voz. Era un centro diseñado para proteger a los niños que habían sido descuidados o abusados. El equipo ofrecía terapia, apoyo legal y un lugar seguro para que los niños se recuperaran. Elena lo nombró en honor a Mateo, no para exponer su historia de nuevo, sino para honrar el coraje que demostró. Mateo ayudó a diseñar el logotipo, un simple dibujo de un niño hablando en un micrófono. Gente de todo el país apoyó la idea. Llegaron donaciones, se inscribieron voluntarios. El proyecto Voz había comenzado pequeño, pero estaba creciendo rápido. Las noticias sobre el proyecto se difundieron rápidamente. Muchos recordaban la historia de Mateo del juicio. El niño que una vez se creyó mudo se había convertido en un símbolo de verdad y justicia. Los medios de comunicación comenzaron a revisar el caso. Se escribieron artículos, se solicitaron entrevistas y la gente discutió cómo el sistema le había fallado y cómo lo superó. Los legisladores comenzaron a prestar atención. Algunos se reunieron con Elena para discutir cambios en las políticas. Revisaron cómo se manejaban los casos de abuso, especialmente cuando estaban conectados con familias poderosas. En cuestión de meses, se redactaron nuevas propuestas para mejorar las leyes de protección infantil. Un proyecto de ley llamado la Ley Mateo tenía como objetivo fortalecer el proceso de denuncia de sospechas de abuso y dar más autoridad a las agencias de bienestar infantil para investigar tratamientos médicos privados. A Elena no le importaba la política, pero estaba orgullosa de que la historia de Mateo estuviera marcando una diferencia real. Mantuvo su enfoque en los niños del centro. Cada vez que veía a uno de ellos sonreír o hablar libremente, sabía que la lucha había valido la pena. Con el tiempo, Mateo se adaptó cada vez más a su nueva vida. Visitaba el proyecto Voz a menudo,
a veces para leer libros, a veces solo para jugar. Otros niños allí lo admiraban, incluso si no conocían completamente su pasado. Era paciente con ellos, escuchaba, y a veces se sentaba con un niño que no quería hablar y simplemente se quedaba cerca. Elena vio esto y se dio cuenta de cuánto había sanado y cuánto podía ayudar a otros a sanar también. Un día, un cineasta se acercó a Elena con una idea, un documental sobre el Proyecto Voz y el viaje de Mateo. Elena dudó al principio. No quería convertir la vida de Mateo en un espectáculo, pero después de pensarlo cuidadosamente, y después de que el propio Mateo aceptara, lo permitió con la condición de que la historia fuera respetuosa y se centrara en la esperanza. La filmación comenzó en silencio, con Mateo hablando con el equipo, en sus propios términos. Él eligió qué compartir. No quería lástima, quería que la gente entendiera la verdad. El documental se completó unos meses después. Contaba la historia de Mateo desde el principio. El silencio, el medicamento, la sala del tribunal, el momento en que habló y todo lo que siguió. También mostraba cómo el Proyecto Voz estaba ayudando a otros como él. La película incluyó entrevistas con Elena, el doctor Herrera y algunos maestros que habían visto el progreso de Mateo. Terminó con escenas de niños dibujando, riendo y aprendiendo en el centro. Cuando la película se estrenó en línea y en algunos pequeños festivales, la reacción fue fuerte. Los espectadores enviaron mensajes de apoyo y agradecimiento. Algunos contaron sus propias historias de negligencia o abuso infantil. Otros dijeron que se sintieron inspirados a involucrarse en el trabajo de defensa de los niños. El documental incluso se utilizó en programas de capacitación para trabajadores sociales y educadores. Pero el momento más poderoso llegó al final, cuando Mateo, ahora completamente cómodo frente a una cámara, miró directamente y dijo su última línea, la misma que él mismo había escrito. En la escena final, Mateo estaba de pie frente a una simple pared blanca. Llevaba una sencilla camisa azul y sostenía un pequeño papel en la mano. La cámara se acercó lentamente. Su voz era firme, tranquila y clara. Querían silenciarme, dijo, pero nadie puede silenciar la verdad. La pantalla se desvaneció a negro. Esa frase final se quedó en la mente de todos los que la vieron. No era solo una línea, era un mensaje, un recordatorio de que incluso la voz más pequeña podía tener poder si decía la verdad. Elena vio la película sola la primera vez. Lloró, no de tristeza, sino de orgullo. Miró al niño que una vez había estado silencioso y roto y vio a alguien fuerte, amable y valiente. Ethan volvió a su vida normal después del estreno. Sin fama, sin reflectores, solo escuela, amigos y ayudar a los demás. Pero ese momento, esa frase, se convirtió en un símbolo en todo el mundo. Una voz finalmente libre.